Ernesto. Gracias, presidente. Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. El primer tema que quisiera abordar de los dos que voy a abordar esta mañana tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas en el país. Y aquí básicamente voy a hacerle una serie de preguntas que entiendo que no están en las instancias que toca, así que posiblemente no las pueda responder, pero que solicitaría si estas instancias pudieran presentarse para responder algunas de estas preguntas. Una es los resultados, el presupuesto y los mecanismos de operación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, dependiente de la Fiscalía General de la República, porque en la búsqueda de información sobre qué resultados tiene esta Fiscalía Especializada, pues no hay y tampoco sabemos qué presupuesto tiene asignado esta Fiscalía Especializada en la enorme dimensión de esta tragedia humanitaria que hay en el país para el trabajo que desempeña esta Fiscalía. Lo mismo sería en lo que toca al presupuesto y mecanismos de operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, conocida como la CEAP, porque también tenemos información que tienen 147 o 150 denuncias o amparos por incumplimiento en lo que toca a la reparación del daño. Entonces, si pudiera esta CEAP pues explicar qué demandas tienen, qué presupuesto tienen para cubrir esas demandas y cuáles son los criterios que hay, porque entiendo que el gasto también ahí es enorme en ese sentido. No sé si es gasto, inversión o cómo se maneje ese criterio, pero nos parece importante que pudiera explicarse esta parte. Y la pregunta sobre este tema dirigida a usted sería si cuándo se creará el mecanismo internacional contra la impunidad. Usted en el 2018, cuando era candidato en mayo, ahí en un encuentro en el Museo de Memoria y Tolerancia, pues se había comprometido a la creación, a impulsar la creación de este mecanismo internacional contra la impunidad. Y en el encuentro que sostuvo en septiembre, el 14 de septiembre, en Tlatelolco, con las familiares que están en búsqueda de sus personas desaparecidas, pues también salió nuevamente este tema de este mecanismo, y este mecanismo es importante porque destraba un problema central que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, que enfrentan con las fiscalías, por ejemplo, y que esto tiene entrampados pues a la mayoría de los colectivos que están en búsqueda de sus familiares a lo largo y ancho de la República Mexicana, porque hay un atore con las fiscalías tanto estatales como con la Fiscalía General de la República. Entonces, en ese sentido, usted se había comprometido a la creación de este mecanismo internacional, porque implica esto que se pudieran traer especialistas en macrocriminalidad, parecido a lo que creó Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, esto en materia financiera, pero esto en materia de macrocriminalidad nos parecería importante porque se podría destrabar un serio problema que hay en esta búsqueda. Y esa sería la primera pregunta para usted. Pues yo pienso que, como tú mismo, Ernesto, lo estás comentando, es mejor que venga Alejandro Encinas. Además, teníamos un compromiso de lo de la comisión de búsqueda o la fiscalía encargada de desaparecidos. Entonces, vamos a presentar un informe. Nada más te digo dos cosas. Una, que no hay límite
presupuestal, todo lo que tiene que ver con reparación de daños a víctimas de violencia está considerado entre los asuntos prioritarios del gobierno. O sea, aquí no es el tema de que vamos a dejar de comprar las revistas, ¿no?, de los intelectuales orgánicos. Esto no. Al contrario, no se van a comprar las revistas, las suscripciones que se tenían de la revista Letras Libres y de Nexos, porque necesitamos ahorrar. ¿Sí? O no tiene que ver con el gasto de publicidad, no, ahí sí vamos a reducir, o los gastos suntuarios, superfluos de presidencia que habían antes, no, esto es justicia, y para esto no hay ningún límite presupuestal, todo lo que se requiera. Les voy a poner dos casos. Uno, lo de pasta de concho. Se hizo una propuesta a los familiares para que los mineros que quedaron sepultados en la mina se quedaran ahí, se les hiciera un memorial, que no se volviera a utilizar la mina y que además se les repararan los daños a los familiares y se llevaran a cabo obras de bienestar en la comunidad. Les dijimos, esta es una opción, porque teníamos el proyecto que crearon los geólogos, que nos significa iniciar las excavaciones para encontrar los restos, cerca de 2.000 millones de pesos. Entonces, dijimos, hay estas dos posibilidades. Se hace el memorial, 400 hectáreas del terreno quedan sin ser tocadas, se toma en cuenta las indemnizaciones y lo que ya expliqué, o el rescate de los cuerpos, que nos va a significar una inversión, yo no diría gasto, ¿sí?, porque es un asunto humano, de cerca de 2.000 millones. Para la primera, y en el segundo caso, además del rescate, también la indemnización. Pero necesitamos consenso de todos. ¿Qué sucedió? Se hizo una asamblea, hubo una consulta y como de 65, creo que 15 o 20 dijeron queremos los restos. La mayoría dijo el memorial y que ahí queden sepultados, y un grupo dijo no, queremos los restos. Y vamos a empezar los trabajos. Ya voy en este mes para empezar los trabajos con los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ahí no hay dinero, o sea, de por medio, o sea, no nos importa. Es un asunto humanitario. Dos, otro ejemplo,
los que perdieron la vida o resultaron afectados por la imposición de la llamada reforma educativa, que fueron muertos, ¿sí? Maestros encarcelados que se les quitaron sus derechos, que les inventaron delitos, los acusaron hasta de lavado de dinero. Acabo de tener una reunión con la CENTE y reafirmamos el compromiso de reparar los daños. Entonces, eso lo tenemos claro, todo lo que signifique hacer justicia no tiene limitación, para que no se confunda, que no se piense la austeridad, ¿no? Va a significar dejar sin dinero a los pobres, a los necesitados, a los desamparados. No, no. La austeridad es precisamente para que no le falte dinero a los pobres, a los desamparados, a los humillados de siempre. Entonces, eso. Y lo otro es que estamos abiertos a la observación internacional. En el caso de Ayotzinapa no se quería, ya que participaran los expertos internacionales. Nos los pidieron los padres y lo primero que se resolvió fue eso, que regresaran los expertos. Firmé un acuerdo para que la ONU pueda intervenir de manera directa en todo lo relacionado con derechos humanos en México. No se permitía la observación de organismos de derechos humanos. Entonces, estamos abiertos para cualquier participación, no tenemos nada que ocultar. Los detalles sobre cómo vamos en las búsquedas, en la reparación de los daños, ¿no?, de las víctimas de la violencia, pues eso vamos a invitar a Alejandro y a quienes están trabajando que informen. Yo sí quiero que se informe porque se está haciendo un trabajo que no se hacía antes y no se conoce o se conoce poco. O sea, de todas las búsquedas que se han llevado a cabo, ¿sí?, desgraciadamente el número de fosas clandestinas, ¿sí?, de cuerpos, de restos de seres humanos que se han encontrado, porque fue terrible lo que pasó en México durante un tiempo. Desgraciadamente todavía sigue prevaleciendo esa violencia, pero estamos enfrentándola y que la gente sepa, porque nunca habíamos en la historia del país, nunca se había vivido una experiencia así, de que se convirtiera el país en un cementerio, de que por todos lados fosas y muchos desaparecidos, miles de desaparecidos en el país. Entonces, se está trabajando en eso y van a informarles. Sí, mire, sobre